Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche y en esta noche le tengo una propuesta. ¿Quiere escuchar de qué se trata esta propuesta? Ya que estamos con esto del Día de la Madre y recordando un poquitito, la propuesta que tengo en esta noche para hacerle es que, espere que lo prendo, hablemos de la suegra. ¿Vamos a pudrirla? ¿Qué le parece? No quiero que me cuente chiste, ahora no vamos a empezar con chistes ni nada por el estilo. Pero ¿qué le parece si en esta noche hablamos un poco de la suegra? No se me asuste, no quiero ganarme enemigos en contra, las hemos bendecido un montón, pero para todas aquellas que son suegras, no se me lo tomen a pecho, porque ya se va a dar cuenta de dónde vamos, ¿sí? Empezamos un poco filosos, pero ya nos vamos a ir desafilando, no va a ser tan grave la cosa. En esta noche quiero que nos centremos en la vida de una persona, porque muchas veces miramos a la nuera, y aprendemos de la nuera, y muchas cosas tiene la nuera para enseñarnos. Pero en esta noche vamos a hablar de la suegra y vamos a hablar de Noemí. ¿Vio que no era tan grave? Vamos a hablar de Noemí. Y le invito a que abra el libro de Ruth, que Ruth es la nuera, justamente. Tenemos en la Biblia un libro allí, antes de Samuel, después de Jueces, que se llama Ruth, un libro chiquitito de unos 5 capítulos, 4 o 5 capítulos, 4 si no me equivoco. A ver, que la memoria últimamente la tengo, sí, 4 capítulos, bien cortito, unas poquitas páginas, y donde nos cuenta un poco la historia de Noemí. Y siempre la agarramos, de Ruth, pero siempre la agarramos a ella y nos olvidamos de la historia también importante que le tocó vivir a esta mujer llamada Noemí. Y que de ella vamos a aprender algunas cosas, o mejor dicho, vamos a ver algunas cositas interesantes en esta noche que van a resultar también en bendición y en sanidad para cada uno de nosotros. ¿Sabe qué nos encontramos en Ruth capítulo número 1? Vamos a empezar por ahí. Vamos a ir paseando por algunos pasajes de este libro, aprovechando que no es muy extenso, pero hay algunos versículos que vamos a ir repasando. A Noemí, pobre Noemí, si podemos decirlo de esta manera y empezar de esta manera, a Noemí le tocó vivir una serie de eventos desafortunados, cosas difíciles, cosas duras, ¿sí? Cosas complicadas. Algunas de ellas las hemos conocido, nos han pegado de costadito, pero bueno, ellas se le acumularon varias. Vio que a veces luchamos con una, con dos, bueno, pobre mujer, vinieron varias juntos y casi al mismo tiempo. Y vamos a leer un pasaje, vamos a empezar leyendo los primeros versículos, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5, no es muy extenso y esto es necesario también para plantearnos un panorama de lo que estaba viviendo esta mujer, ¿sí? De lo que le tocó pasar. Dicen, los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab, junto con su mujer y sus 2 hijos. Ese hombre se llamaba Elimelec y su mujer Noemí. Sus hijos se llamaban Maglón y Kelión, nombres que no le pondré a mis hijos, pero están ahí. Y habían nacido en Efrata, o en Éfrata, aparecen algunas versiones, de Belén de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron a vivir allí. Ya es una familia, son personas que vienen emigrando, ¿sí? Que dejaron su tierra y se dirigieron a otro lugar, a otra región. No vamos a entrar en detalles de geografía, pero tienen que dejar su tierra por algunas situaciones, ¿sí? Por cosas que ellos están viviendo y creen que es mejor llegar a este lugar. Y cuando están ahí, cuando llegan a los campos de Moab, comienzan los peros. Y tenemos el primer pero, ahí en el versículo número 3, dice, pero murió Elimelec, marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Más tarde, ellos se casaron con unas moabitas, una de las cuales se llamaba Orfa y la otra Ruth, la más conocida. Y se quedaron a vivir en Moab durante unos 10 años. Pero también le sucedió que murió Maglón y Kelión y Noemí se quedó, ¿cómo dice el texto? De esta manera lo describe: desamparada, sin marido y sin hijos. Cosa que en la sociedad moderna que estamos viviendo no sería un problema, pero en esa época, en ese contexto, y lo que tenía que ver no tanto con propiedades, lo que tenía que ver con la dignidad de la persona, estaba en juego.
¿sí? Porque muchas de estas cosas no tenían que ver solamente con cuestiones materiales, de herencia y todo lo demás, sino que tenían que ver con la dignidad de las personas, tanto de hombres y en este caso de mujeres de manera en particular. Y con todo lo que viene atravesando Noemí, con todo lo que le viene sucediendo, con todas estas cosas y esta serie de eventos desafortunados que le toca vivir, primero escapar del hambre, después llegar a un lugar que no es propio. No sé cuántos de ustedes les ha tocado atravesar una mudanza y han tenido que correr sus cosas de un lado al otro. No son procesos nada sencillos y nada fáciles. A todo esto, la pérdida de su compañero de vida y después ver, después de un ratito de felicidad, algo que podría haber estabilidad después de la pérdida, otra vez una crisis o un golpe muy fuerte, algo casi antinatural, porque los hijos deberían despedir a los padres y no los padres a los hijos, y le toca vivir también eso a esta mujer, a Noemí. Y en medio de todo eso, en medio de todo lo que le viene pasando, es lógico que ella se sienta mal y que lo pueda expresar. ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado estar mal en la vida? ¿Alguna vez estuvo mal? ¿Se sintió cómodo diciendo que estaba mal? Porque que estemos mal no es novedad. La pregunta importante es, ¿se sintió cómodo contándole a alguien, abriendo la boca y contando su dolor? Esa es la parte que nos cuesta. Esa es la parte donde a veces tenemos vergüenza, donde a veces no sabemos cómo hacer, cómo caminar, el qué dirán. Somos hijos de Dios, somos cristianos, ¿cómo me voy a enojar? ¿Cómo voy a estar enfadado? Entonces a veces es como que aguantamos y si bien nos enojamos parece que no podemos decirlo. Bueno, esta mujer llegó al punto tal que no tuvo nada que le impida poner en palabras lo que le estaba pasando. Y es en ese momento que ya ella nos muestra que había perdido toda esperanza, ¿sí? Y lo vamos a ver justamente a través de algunas palabritas que dijo. Es una mujer que después de toda esta serie de eventos desafortunados comienza a perder la esperanza de ver algo diferente y algo distinto. Porque como muchas veces nos sucedía a nosotros también, después de una y de otra y de otra y de otra, ¿qué queda? Otra más. Y ya la está esperando. A ver cuándo viene. Y por lo menos a veces estamos rogando que sea el de gracia, ¿sí? Cosas que no tengamos que seguir. Ya estamos, ay, ¿cuándo se va a terminar esto? Pero llega al punto tal que lo único que vemos por delante es o el fin o esperar otra desgracia, porque creemos que en eso se transformó nuestro propósito de vida. Como la vez pasada decíamos un poco en un juego de palabras, ¿no? Que nos consideramos o nos creemos con suerte para la desgracia porque una tras de la otra nos acontece. Y Noemí está viviendo esto, una esperanza que la está perdiendo. Fíjense lo que ella dice, ¿sí? Palabras que salen de su boca. Seguimos en el capítulo número 1. Entonces, ella está con la idea de volverse a su tierra y comienza a hablarle a sus dos nueras y les dice, quédense, ustedes vayan, traten de encontrar un futuro mejor porque conmigo las cosas vienen mal, ¿sí? Las cosas están complicadas y comienza a decirles esto, ¿no? ¿Habrían de quedarse ustedes sin casar? Porque ellas por lo menos tenían esperanza, estas nueras. ¿Se van a quedar ustedes sin casar por causa de ellos? No, hijas mías. Mi amargura, fíjense lo que dice ella, ¿no? Mi amargura es mayor que la de ustedes, porque el Señor se ha puesto en mi contra. Y no tiene nada que le impida poder decirlo. Qué difícil es decir, Señor. Y ella lo está diciendo. ¿Cuántas veces nosotros sentimos cosas, pero ella no deja que queden en sentimientos tan solamente? Lo está expresando. Dios se puso en mi contra. Paso que yo quiera dar, sé que hay algo que me va a detener. Cosa que quiera intentar, sé que va a fracasar. Dios está en mi contra. Y ni siquiera hace la que nosotros hacemos en algunos momentos, vio que es echarle la culpa al diablo, a veces lo usamos pobre de chivo expiatorio. Ella ni siquiera, Dios, conmigo la tiene jurada, ¿sí? Y no solamente eso,
Unos versículos más adelante, si no me equivoco, el versículo 20 y 21, dice, pero ella respondió, cuando llegó a su tierra, volvió Noemí, está acá después de tantos años. Y ella que dice, ya no me llamen Noemí, que tenía que ver con un juego de palabras de alegría, de dulzura. En este caso ella dice, llámenme Mara, porque así estoy. Y no tengo problemas en decir que así estoy. ¿Sí? Así estoy. Ciertamente grande es la amargura, que eso es el significado de Mara. Ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. No dice la vida, no dice el diablo, no dice las cosas. Dice Dios mismo está en contra mío. Dice, yo salí de aquí con las manos llenas y Él me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué llamarme Noemí si el Señor se ha puesto en mi contra y mis aflicciones? Podríamos cambiar el versículo. ¿Vio que a veces decimos, el gozo del Señor es mi fortaleza? ¿Qué podía decir Noemí? La bronca que le tengo es lo que me hace respirar todavía. ¿Sí? Hay una amargura profunda y grande en ella. Y otra vez, no la estamos juzgando. Vamos a entenderla. Porque ¿cuántas veces estuvimos ahí? Pero bueno, a veces la fachada, a veces las miradas, a veces las cosas no nos dejan decir lo que quisiéramos decir, pero muchas veces sentimientos similares se nos han cruzado. Aparecen y combaten en nuestro interior. Entonces, ¿por qué juzgarla a una mujer que se siente contrariada por Dios, que se siente maltratada y lastimada por el mismo Dios, cuando a veces nosotros las cosas que suceden también, cuando ya no le encontramos la vuelta al diablo, y por el diablo, cuando no le encontramos la vuelta a la vida, cuando no encontramos otro culpable afuera, y sí, nos queda. Y Dios sabe cuál es lo lindo de todo esto, ¿no? Para eso creo que tenemos todos estos textos. Dios no tiene problema que estemos enojados con Él. A veces pensamos que eso no se puede hacer. A veces pensamos que está mal, ¿sí? Y no quiero andar tal vez en cuestiones teológicas, nos lleven más lejos y todo lo demás, pero Dios no tiene problemas con que nosotros estemos enojados con Él. Porque parte de ese enojo, parte ese de poder decir todo eso que nos está pasando, es algo normal que a todos nos toca atravesar en una situación de duelo. Y no solamente cuando perdemos familia, sino cualquier situación que nos ocasione un dolor y un duelo. Siempre vamos a negar, siempre en algún momento vamos a empezar a ser conscientes hasta que nos enojamos con Dios y con la vida. Y por ahí a veces, y yo creo que hay esperanza, pero muchas veces nos quedamos detenidos ahí en ese agujero más profundo, en la parte más baja de ese círculo del duelo, que es encontrarnos ahí combatiendo con la amargura, con la desesperanza, con el no ver nada más por delante, con el no ver oportunidades y creer que ya todo ha terminado para nosotros. Pero ahora en medio de toda esta historia, y ahora sí no vamos a leer tantos versículos, vamos a esperar un poquitito, pero sí, si usted comienza a hojear capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, por lo menos en mi Biblia, en los títulos, título del capítulo 2, título del capítulo 4, título del capítulo número 3, también en los títulos aparece un nombre más. La teníamos a la nuera, Ruth, la tenemos a la suegra, Noemí. Hay uno más que empieza a aparecer. ¿Quién es? ¿Aparecen los títulos que tiene en su Biblia usted ahí o no? ¿Quién es? ¿Yo? No. Chiste malo, perdón. No lo había pensado, se me ocurrió sobre el momento. No soy yo, es vos, ¿sí? Y vos con Z lo vamos a decir también, para identificarlo bien. En medio de todo eso, aparece vos. Y con la aparición de vos, ¿sí?, con la entrada de este personaje en escena, aunque en un principio no cierra mucho todo lo demás, aunque no está muy convencida, pero con la presencia de vos comienza a aparecer también un posible halo de esperanza, un posible halo de salida,
de restauración, una posible oportunidad de recuperar lo perdido. Una vez más le digo en esta noche, no vamos a tomarnos demasiado tiempo para explicar cuestiones de la tradición judía. Cuando una mujer perdía a su marido, había unas leyes del Antiguo Testamento, leyes de la ley judía, que permitía que algún familiar cercano de ese hombre que había muerto pueda casarse con la viuda y recuperar la dignidad de ser una persona, la dignidad de ser alguien, la dignidad de poder tener esperanza y lugar en la sociedad, no quedar desamparada, casi sin nombre y olvidada en la historia, sino que comenzaba a aparecer. Y no lo estaba buscando para ella, Noemí no lo estaba buscando para ella. Ve que esta posibilidad, esta entrada, la presencia de Dios es una oportunidad que va a bendecir especialmente y que la que tiene que aprovechar ese momento y esa oportunidad es Ruth. Y hace todo lo posible y vemos un poquitito de tretas y cosas raras ahí. Incluso cuando estudiamos un poco más el texto nos vamos a encontrar con algunas cositas bastante turbias y subiditas de tono también, ¿sí? Pero en medio de toda esa situación logran, y lo que sucede es que Ruth se va a transformar en la esposa de este hombre, porque él decide, sí, yo voy a ejercer ese derecho dentro de la ley de rescatar a la pariente y devolverle el nombre. Porque no es que pasaba, en esa ley judía, no es que la persona pasaba ahora a tomar, si lo vemos desde nuestro contexto, el apellido del nuevo marido, sino que esto del rescate le permitía seguir conservando el apellido de la familia. Por eso la cuestión de dignidad es mucho más importante lo que está en todo ese trasfondo, que otra vez le digo, no vamos a entrar en demasiados detalles para no extendernos demasiado. Lo bueno de todo esto y lo que podemos encontrar en esta historia es que con la presencia de este hombre se hace posible recuperar todo lo perdido. Y eso es lo que sucede, y eso es lo que pasa, y eso es lo que comienza a ocurrir en esta oportunidad. Este hombre accede y se transforma en la posibilidad de que toda esta familia, o por lo menos Noemí y Ruth, tengan esperanza nuevamente. Y leemos unos pasajes, ¿sí?, que nos dicen cómo termina esto. Capítulo ya 4 de Ruth. Así fue como Booz tomó a Ruth por esposa, se allegó a ella y el Señor le concedió quedar embarazada y dar a luz un hijo. Y las mujeres le decían a Noemí, fíjense que las palabras ahora del pueblo no solamente son sobre Ruth, sino que ahora las palabras que se van a decir, que se van a transmitir, son acerca de esta mujer, de la suegra. Y las mujeres le decían a Noemí, qué tema lo que dicen las mujeres a veces, ¿no? Paréntesis al margen. Pero en este caso es muy positivo, bien positivo. Dice, las mujeres le decían a Noemí, y lo que dicen los hombres también por las dudas, ¿eh? Las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor, que te concedió un nieto que te rescatara. Un nieto que te rescatara a ella, ¿sí? Su nombre será celebrado entre los israelitas. Ese niño te infundirá nuevos ánimos. ¿Qué había perdido Noemí? Las ganas de vivir, las ganas de seguir, las ganas de ver un futuro. Y ahora, ¿sí?, ese niño le va a infundir nuevos ánimos. Te va a brindar apoyo en tu vejez. Tu nuera que te ama y dio a luz ese niño es de más valor para ti que 7 hijos. A veces cuando perdemos cosas, hay cosas que no las recuperamos. Hay cosas que no las recuperamos. Pero ¿sabe qué? Esta historia no es una historia de recuperar. Es una historia de redención. Que a veces parecen sinónimos, pero no necesariamente lo son. En este caso, Noemí no puede recuperar lo que perdió, pero sí hay una historia de redención porque Dios va a hacer algo en su vida que le va a ayudar a recuperar sobre todo las ganas de vivir, de ser alguien y de volver a soñar y tener esperanza. Y sigue diciendo este texto, y Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de ¿qué cosa?
Fíjense si las abuelas a veces no les encanta pasar tiempo con sus nietos. Hasta por ahí nomás, hasta que la bendición ya es hora de que se vayan con los padres, pero qué lindo que es disfrutar, ¿sí? Disfrutar de los nietos, pero esta mujer no solamente lo disfrutaba, era mucho más allá. Y las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo. Otra vez las vecinas, ¿qué cosa con las vecinas? Y con los vecinos. Pero en este caso es bueno lo que dicen. Y las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Obed, fue el padre de Yesé, que se transformó o que fue el padre de David. Y sabe que hay algo interesante, este término, esta palabrita Obed, porque vemos que en todos estos nombres tienen significados. Noemí alegre, Mara amarga, y Obed también tiene un significado. Vendría a ser como una especie de el que adora o el que sirve, ¿sí? Vendría a ser una especie de adoración. ¿Y cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no volver a Dios después de una historia de redención? Después de una historia donde Dios se hace presente y lo transforma todo. Entonces, la que soltaba maldición hacia arriba, ahora está soltando bendición a lo alto, porque hay algo que pasó. Se hizo presente una persona que le ayudó a que esa historia cambie. Y esta figura de voz, ¿sí? Esta figura de voz, y la semana que viene vamos a tratar de hablar un poquitito más pensando en el yerno, ¿sí? En este nuevo yerno. Pero este voz, en este caso, toma una figura importante. Y es la participación de Dios, de Cristo, de su Espíritu Santo. Haciéndose presente, y sobre todo la persona de Jesús, haciéndose presente, porque si algo quiere hacer Jesús en nuestra vida es buscar redención nuevamente. En nuestro dolor, en nuestras pérdidas, en las cosas que nos han herido, en las cosas que nos han lastimado, en las cosas que hemos perdido y que pensamos que no vamos a recuperar nuevamente, cuando Jesús se hace presente, hay una historia de redención que comienza a ocurrir nuevamente. Y sabe que en esta noche yo quiero animarle y desafiarle a que se permita pelearse con Dios si necesita pelearse con Dios. Porque primero tenemos que largar todo lo que tenemos que largar. Porque después de eso, y a veces es entre medio, a veces antes, a veces después, pero lo importante es que no guardemos amargura y no guardemos bilis en nuestro corazón que a veces nos envenena hasta el alma. Y dígaselo a Dios. Dios no se va a enojar por las cosas que no entendemos, de lo que nos pasa, de lo que nos sucede, de las cosas que hemos perdido, de las cosas que ya no podemos recuperar y que a veces están ahí, estamos luchando, pero Él se va a hacer presente una vez más. La buena noticia es que en medio de nuestro dolor, aún en medio de nuestra amargura, aún en nuestro pozo más profundo, Él se va a hacer presente una vez más. Él se va a hacer presente una vez más y va a hacer en nosotros lo mismo que hizo en esta mujer. Porque la historia de la suegra es una historia de redención. La historia de Noemí es una historia de poder volver a empezar. La historia de Noemí es volver a sonreír. La historia de Noemí es poder volver a alabar a Dios. La historia de Noemí ya no es negar, ya no es rezongar, ahora es alabanza, ahora es servicio, porque se da cuenta que ella ya no podía hacer más nada. Pero entendió y recibió el milagro de otro que lo transformó todo para ella. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. Porque ¿sabe qué? Queridos hermanos, cada uno de nosotros en nuestra historia, las historias que tengamos, las historias que tal vez ya hemos solucionado y las podemos contar como un testimonio, pero todavía las que nos quedan pendientes, nuestra historia también siempre va a ser y se va a transformar en una historia de redención. En que usted va a poder contarle a otros el dolor que tenía y el gozo que recuperó. El llanto que derramaba de tristeza y ahora las lágrimas que no pueden parar de gozo y de celebración.
Antes la amargura, la queja y el dolor, y ahora no puedo parar de contar y de decir lo que Dios ha hecho en mi vida y ha comenzado a hacer. Pero para eso, deje que vos se meta y participe. Deje que Él sea parte de la redención. Deje que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. Deje que Él pelee la batalla y rindámonos delante de Él. Y aunque todavía no podemos ver muchos, contemplemos lo que Dios va a empezar a hacer. Y luego celébrelo con la alegría, porque Dios va a transformar, siempre lo hace y lo va a seguir haciendo. No importa qué tan profundo podamos caer, qué tan mal nos sintamos, qué tan enojados estemos, qué tan poco entendamos las cosas, cuando Dios se hace presente, nuestra historia se transforma en una historia de redención. Nuestra historia se transforma en una historia de transformación. Y la historia de la suegra va a ser nuestra historia también. Y vamos a poder alabar a Dios y vamos a seguir alabando a Dios por lo que Él hizo y hace. Pero si no nos dejamos, si tratamos de tapar lo que nos pasa y porque no se puede decir y nunca lo dejamos solucionar en el Señor, se transforma en algo que sí nos termina amargando la vida. La fachada, las formas, el no puedo decir esto, el no me puedo enojar con Dios, el no le puedo hablar de esta manera, hace que no cambie nada. Y es lo que le pasaba a muchos de los religiosos en el momento y en el tiempo que estaba Jesús. Y que Jesús en una oportunidad entró a una casa porque lo invitó un hombre. Y según los textos y cuando comparamos, un hombre en el que había hecho un milagro. ¿Sí? Se cree que era un Simón, un leproso en el cual había hecho un milagro y Jesús entró a comer ahí. En ese momento entró una mujer. Se cree, y haciendo asociaciones con los otros evangelios, que era la mujer que había estado a punto de ser apedreada, de la cual Jesús no levantó el dedo, sino que tan solamente dijo: el que quiera tire la primera piedra, el que no tenga pecado, y nadie lo pudo hacer. ¿Sí? Esa mujer entró, se hizo presente y derramó todo delante de Jesús. Y en algún momento algunos empezaron a decir: ¿pero qué está haciendo esta mujer? Si este hombre fuera profeta, Dios o alguien entendido, se daría cuenta de la clase de mujer que es. Y la respuesta de Jesús fue: al que mucho se le perdona, mucho ama. Mientras que Simón pensaba que el milagro él se lo había ganado, le correspondía, que tenía derechos a, y cuando pensamos de esa forma, cuando pensamos que es nuestro, que nos corresponde, ¿a quién solemos dirigir nuestra rendición? A nosotros mismos. E incluso a veces pretendemos que Dios funcione para nosotros, por lo que nosotros somos. Pero cuando nos damos cuenta de que sin esa redención no seríamos nada, y de todo lo que ha transformado, y todo lo que ha cambiado, y todo lo que es capaz de hacer, ¿cómo no derramarlo todo delante de Él? Y ese se transformó en el vocabulario de Noemí. Alabanza, a tal punto que esa alabanza la invocaba todos los días. Che, alabanza, vení para acá, Obed, vení para acá, Obed, vení para acá, Obed, vení para acá. Era constantemente declarar: ese es el fruto ahora de mi alabanza, de mi gozo, de mi respuesta en una vida de adoración. Quiero decirle una vez más, hermanos, cada uno de nosotros vamos a vivir historias de redención. Ya hemos vivido muchas y otras nos quedan. Pero recuerde, para eso no nos transforma la ley, no nos transforman las normas, no nos transforman las reglas. Lo único que puede obrar redención en nuestras vidas es un acto de gracia. Y un acto de gracia que Él tiene para nosotros. Y un acto de gracia que también nosotros tenemos que permitir que otros puedan vivir. Nosotros muchas veces vamos a ser esa Noemí que necesitamos vivir redención y transformación y que Dios la va a hacer. Y nosotros también en algún momento vamos a ser funcionales o utilizados para que otros también puedan encontrar rendición en su vida. Y siempre todas esas cosas van a depender de esa gracia maravillosa de nuestro Dios. Amén. Permitámonos vivir día a día lo que el Señor quiere seguir haciendo en cada uno de nosotros. No crea que la historia está perdida, porque posiblemente seguimos luchando con esas cositas que nos dejaron un trago amargo todavía. Dios lo puede cambiar. Dios va a redimir, Dios va a restaurar,
Dios va a traer recompensa. Piensa, cree que algo se llevó, como dice el Antiguo Testamento, la langosta, el pulgón, el revoltón, el bicho, la tormenta, la pandemia, podemos sumarla. Algo se llevó todo eso, Dios va a redimir. Dios va a redimir. Dios va a traer. Dios va a premiar. Y posiblemente hay cosas que no vayamos a recuperar porque lo perdido, llore lo perdido, lo necesario. Pero eso no significa que no vayamos a recibir redención, nuevas oportunidades, nuevos caminos, nuevos horizontes y una alabanza en nuestra boca. Y que podamos recuperar una vez más una alabanza en nuestra boca. Amén. Le invito a que se pueda poner de pie en esta noche.